Hay cosas que el tiempo puede borrar sin pedir permiso. Una dirección que ya no recordamos, una canción cuya letra se nos escapa en la segunda estrofa, un rostro que con los años se vuelve apenas una silueta difusa. Pero hay algo que desafía al tiempo, algo que regresa con una claridad casi mágica. El aroma. Un solo perfume puede abrir de golpe la puerta de los recuerdos, esas que creías cerradas para siempre. Basta con una bocanada para que vuelvas a esa casa con piso de mosaico y cortinas con flores grandes, donde tu madre o tu abuela se arreglaban frente al espejo. Ese espejo iluminado con bombillas cálidas, repleto de frascos elegantes, brochas, peines y secretos. Allí, entre cremas y joyeros, descansaba el frasco de perfume, siempre en el mismo sitio, siempre listo para transformar un día cualquiera en algo especial. El perfume tenía un poder. No era solo un lujo o un complemento. Era un gesto íntimo, un ritual, la última caricia antes de salir, un sello personal. No hacía falta ver a alguien para saber que estaba cerca. Bastaba con olerlo, porque cada persona tenía su fragancia, como si fuera una firma invisible. Y cuando se iba, esa estela quedaba flotando en el aire, como si no quisiera dejarla ir. ¿Quién no recuerda aquel momento en el que alguien llegaba tarde a una comida familiar y antes de cruzar la puerta, ya sabías que venía, solo por el perfume que entró primero? O esa prenda que quedaba colgada en la silla, impregnada con un aroma que te abrazaba incluso en su ausencia. El perfume también era herencia, se compartía entre generaciones, se regalaba con cuidado, se elegía con el corazón. Era ese frasco que duraba meses, años incluso, porque se usaba con respeto, porque no era cualquier cosa. Hoy, en ayer, se vivía mejor. No vamos a hablar de perfumes nuevos. Vamos a volver a una época donde cada fragancia tenía personalidad, historia, alma. Regresamos a los años 80, una década donde todo era más grande, más atrevido, más inolvidable, incluyendo los perfumes. Vamos a revivir 20 aromas que marcaron una época, fragancias que acompañaron a miles en sus primeros amores, en noches de fiesta, en días de oficina, en encuentros y despedidas. Perfumes que hoy huelen a juventud, a recuerdos, a historias que siguen vivas en la memoria. Porque aunque hayan pasado los años, aunque las etiquetas estén gastadas y los frascos ya no se fabriquen igual, si alguna vez oliste uno de estos perfumes, sabes que nunca se fueron del todo. Porque hay aromas que no se olvidan, solo esperan el momento justo para regresar. Número 1. Opio. No era solo un perfume, era una declaración, un ritual diario con sabor a misterio. Aplicarlo era como encender una vela en una habitación oscura y permitir que la sombra hiciera el resto. Desde el primer segundo, te envolvía una nube intensa y especiada, casi como si alguien hubiera abierto un cofre de secretos orientales. Clavo, mirra, mandarina y sándalo formaban una combinación densa, profunda, hipnótica. Quien usaba opium no pasaba desapercibida. Es más, buscaba todo lo contrario. Era el perfume de las mujeres que hablaban con los ojos, que caminaban con paso decidido, que no esperaban permiso para brillar. Mujeres que salían por la noche sin miedo, que amaban con intensidad y que podían usar labios rojos a plena luz del día sin sentirse exageradas. El aroma quedaba en el aire como una estela de poder, en la bufanda, en el ascensor, en el asiento del coche. A veces, bastaba olerlo para recordar a alguien, aunque no la hubieras visto en años, porque opium tenía ese poder, convertía a quien lo usaba en inolvidable. Número 2. Anaís Anaís. Y justo al otro lado del espectro, estaba Anaís Anaís. El susurro frente al rugido. Una fragancia que no necesitaba gritar para hacerse notar. Floral, delicada, suave como la brisa de una tarde de primavera. Sus notas de lirio, flor de azahar y jacinto parecían salir de un jardín cuidado con ternura, donde cada flor representa una emoción pura.
Este perfume era el favorito de las chicas sensibles, románticas, soñadoras. Aquellas que escribían diarios con candado, que guardaban cintas en cajas de cartón, que ponían flores entre las páginas de los libros y que creían que el amor podía empezar con una mirada. Anaís Anaís era el perfume de la primera cita en la plaza, del baile en la escuela, del primer «te quiero», dicho con timidez. Tenía una dulzura natural, una inocencia sin artificio, como la blusa de encaje heredada, o los pendientes pequeños que combinaban con todo. Era esa fragancia que podías usar todos los días sin cansarte, y que, con los años, se transformaba en un aroma que te hacía suspirar. Número 3. Amarige. Amarige no pedía permiso. Se anunciaba con fuerza, con flores blancas que estallaban como fuegos artificiales. Gardenia, mimosa, neroli. Y debajo, una base cálida de vainilla y sándalo que abrazaba todo con dulzura. Era como entrar en una habitación donde alguien ya había llegado antes que tú, pero sin decir una palabra. Era el perfume de las que no se conformaban con ser una más, de las que sabían que su presencia era suficiente para llenar un espacio. Amarige era alegría en estado puro, como un vestido largo que baila con el viento, como una carcajada que contagia. Usarlo era una forma de afirmar quién eras, sin explicaciones. Tenía ese aire festivo de los encuentros importantes, pero también se colaba en los días normales y los hacía especiales. Era el aroma de las mujeres que te recibían con los brazos abiertos, que llenaban de vida una sobremesa, que sabían contar historias y hacer que todos quisieran escuchar. Y sí, era inolvidable, porque había algo en Amarige que no solo se quedaba en la piel, se quedaba en la memoria. Número 4. Coco. Coco no era simplemente un perfume. Era una prenda invisible, una pieza de alta costura convertida en aroma. No se aplicaba como cualquier fragancia, se llevaba como quien se pone un blazer bien cortado o unos tacones que no perdonan. Desde la primera nota, mandarina, jazmín, clavo, sándalo. Y al fondo, un susurro de cuero suave que lo transformaba todo. Era sofisticado, pero con carácter. Un aroma que hablaba de independencia, de decisión, de estilo sin concesiones. Coco era el perfume de aquellas mujeres que caminaban con paso firme por la vida, que entraban en una sala y, sin decir una palabra, captaban todas las miradas. No buscaban la aprobación de nadie, sabían quiénes eran. Tenía algo de misterio, pero también de lujo discreto. Como un vestido negro impecable o una bufanda de seda heredada. Coco no gritaba, no necesitaba hacerlo. Era la elegancia que deja huella sin hacer ruido, y eso lo convertía en un perfume eterno. Número 5. Lauren. Si los perfumes tuvieran estaciones, Lauren sería otoño. Ese aroma suave, sobrio y lleno de pequeños detalles. Compuesto por rosa, clavel, ciclamen, vetiver y cedro. Esta fragancia parecía hablar el lenguaje de quienes encuentran belleza en la calma, en el orden, en lo clásico. Lauren era el perfume de la mujer que lleva su vida en equilibrio, de la que guarda las cartas en una caja de madera, dobla los suéteres con cuidado y siempre tiene una taza de té esperando en la cocina. No era una fragancia que impresionara a primera vista, pero sí una que te abrazaba con calidez y te acompañaba sin agobiar. Había algo muy íntimo en su aroma. Algo que recordaba a las madres organizadas, a las tías que siempre sabían qué decir, a las profesoras que te enseñaban más allá del aula. Era ese tipo de perfume que podía pasar desapercibido, pero que, cuando alguien lo recordaba, lo hacía con cariño. Número 6. Paloma Picasso. Paloma Picasso era fuerza en estado puro. No tenía miedo de ser intensa. Desde la primera nota lo dejaba claro. Esto no era un perfume cualquiera. Cilantro, jazmín, ylang ylang, vetiver. Una combinación compleja, profunda, cargada de actitud. Era como un cuadro abstracto que no todos entendían a la primera, pero que nadie olvidaba. Esta fragancia era para las mujeres que sabían lo que valían, que se pintaban los labios de rojo un lunes sin ningún motivo.
que llevaban el cabello recogido con elegancia, pero también sabían soltarlo cuando la ocasión lo pedía. Usar Paloma Picasso era como caminar sobre tacones altos con la espalda recta y la mirada firme, incluso si por dentro estabas temblando un poco. Era un aroma con historia, con carácter, con una energía que no se podía fingir. No era para cualquiera, pero para quienes se atrevían, se convertía en una especie de escudo, de amuleto invisible. Una forma de decir, estoy aquí y sé exactamente quién soy. Número 7. Poison. Poison no era solo un perfume, era una advertencia. Lo decía su nombre, lo confirmaba su aroma. No estaba hecho para pasar desapercibido. Bayas salvajes, ciruela jugosa, canela ardiente, incienso profundo y miel espesa formaban una mezcla densa, embriagadora, casi prohibida. Era un perfume que llegaba antes que tú, que llenaba la habitación sin pedir permiso y que se quedaba flotando incluso cuando ya te habías ido. Quien usaba Poison no quería complacer, quería impactar. Era el aroma de las mujeres misteriosas, de las que sabían el efecto que causaban pero no lo decían, de aquellas que se maquillaban frente al espejo con lentitud, que se ponían perfume en la nuca, en las muñecas y luego desaparecían, dejando solo un rastro inolvidable. Poison dividía opiniones. Algunos lo amaban con locura, otros decían que era demasiado, pero todos lo recordaban. Y en los años 80, eso era lo importante, ser recordada. Y Poison, sin duda, lo lograba. Número 8. Obsession. Obsession tenía un nombre que lo decía todo. Era una fragancia densa, envolvente, que parecía escrita en cursiva sobre una carta que nunca se envió. Vainilla cálida, ámbar profundo, especias dulces. Cada nota hablaba de deseo, de secretos compartidos al oído, de noches largas donde el tiempo se detenía. Era el perfume de los amores imposibles, de los encuentros en estaciones, de las despedidas que dolían más de lo esperado. Usarlo era como caminar bajo la lluvia con el corazón latiendo más rápido de lo normal. Como quedarse despierta hasta tarde, mirando el teléfono, esperando que suene. Obsesión no era para quienes buscaban lo fácil. Era para quienes se dejaban llevar por la intensidad, por lo prohibido, por lo inolvidable. Un perfume que dejaba marca, en la piel, en la ropa, y en la memoria de quien alguna vez lo olió de cerca. Número 9. Fahrenheit. Fahrenheit fue concebido para ellos, pero muchas lo hicieron suyo, y no era de extrañar. Tenía esa mezcla perfecta de dureza y calidez, de misterio y cercanía. Hojas de violeta, cuero, nuez moscada, sándalo. Un aroma que no necesitaba gritar. Hablaba con presencia. Este perfume era el equivalente a una mirada intensa desde el otro lado de la habitación. El tipo de aroma que parecía envolver a quien lo llevaba en una especie de aura magnética. No importaba si iba en chaqueta de cuero o en suéter de punto, Fahrenheit tenía carácter. Lo llevaban los que no decían mucho, pero que cuando hablaban, todos escuchaban. También lo usaban mujeres que preferían fragancias profundas, distintas, fuera de lo convencional. Fahrenheit era eso, un perfume que rompía moldes, que te hacía voltear, aunque no supieras por qué. Número 10. Liz Claiborne. Era imposible no reconocerlo. Ese frasco triangular con colores vivos y formas geométricas parecía sacado de un museo de arte moderno. Pero lo que contenía dentro, eso sí que era arte. Liz Claiborne olía a entusiasmo. A inicio de semana con lista de tareas. A mujeres con prisa pero sin perder el estilo. Mandarina, durazno, jazmín y almizcle. Componían una mezcla vibrante, directa, chispeante. Era el perfume de las mujeres que llevaban la agenda repleta, que usaban ropa con hombreras y caminaban con paso firme por oficinas, bancos, supermercados, que respondían llamadas mientras escribían con bolígrafos de colores y sonreían aunque el día estuviera lleno. Era una fragancia de empuje, de independencia, de energía femenina canalizada en su mejor versión. No era un perfume de fin de semana, era un perfume de lunes a viernes,
de presentaciones importantes, de entrevistas de trabajo, de nuevas oportunidades. Y al mismo tiempo, tenía ese fondo dulce que recordaba que, detrás de toda esa fuerza, también había ternura. Número 11. Gloria Vanderbilt. Si algún frasco podía definirse como clásico, era este, transparente, con ese cisne dorado grabado al frente, elegante sin esfuerzo. Ya solo el diseño decía mucho, pero lo verdaderamente inolvidable era el contenido. Una mezcla de mimosa, nardo y vainilla que acariciaba el aire con delicadeza, como una seda perfumada que flota y se posa suavemente sobre la piel. Gloria Vanderbilt era el perfume de quienes sabían guardar recuerdos, de las que tenían cajas llenas de cartas, fotos, recortes y pañuelos bordados, de mujeres que planchaban la ropa con esmero, que escribían con tinta azul y dejaban una nota dulce en la lonchera del colegio. Era ese aroma que te hacía pensar en mujeres que vivieron con elegancia sin necesidad de lujos. Tenía un aire nostálgico, como una canción suave que tu madre cantaba mientras tendía la ropa al sol. Era el perfume de las que sabían que los detalles pequeños eran los que más contaban, y por eso, su aroma sigue siendo sinónimo de clase, de afecto, de presencia. Número 12. Colors. Benetton apostó por el color, y lo logró. Colors no era solo un perfume, era una explosión. Cítricos vibrantes, madera de palisandro, pachuli envolvente. Desde el primer contacto te sacudía, no quería pasar desapercibido. No era tímido, era rebelde, ruidoso, lleno de personalidad. Era el perfume de los años en que las pulseras eran infinitas, la ropa tenía estampados imposibles, y el pelo cambiaba de forma y color con cada temporada. Lo usaban quienes querían vivir a su manera, las que no pedían permiso para expresarse, las que llenaban libretas con frases, dibujos, letras de canciones y no seguían ninguna regla de estilo, porque ellas mismas estaban creando el suyo. Colors era juventud en estado puro, era pararse frente al espejo y sentirse fuerte. Gritar con risa en la calle sin preocuparse por el qué dirán, ponerse ropa que no combinaba, pero que funcionaba. Era un perfume que no pedía aprobación. Y por eso, era amado por quienes sabían que la vida era más interesante cuando se vive en todos los tonos posibles. Número 13. Magie Noire. Su nombre ya lo decía todo, magia negra. Y sí, había algo hechizante en cada gota, rosa, iris, sándalo, vainilla, una mezcla misteriosa, profunda, casi brujería en estado líquido. No era un perfume que contara una historia lineal, era más bien una novela de esas que se leen despacio, con capítulos que se abren solos cuando menos lo esperas. Era el aroma de las mujeres que no necesitaban explicaciones, de aquellas que no eran fáciles de leer, que te miraban fijo y sonreían apenas. Era el perfume de la intriga, de la mujer que entraba en silencio a un lugar, pero, al irse, todos seguían hablando de ella. Tenía ese aire de confidencia entre susurros, de secretos bien guardados, de emociones profundas que no se mostraban en la superficie. Magie Noire no era alegre ni fresco, era hipnótico, como una mirada larga en medio de la noche, como una carta sin firmar, como un nombre que se repite en tu mente sin saber bien por qué. Un perfume para quienes saben que el misterio, cuando se lleva con elegancia, es irresistible. Número 14. L'air du temps. Este perfume no solo olía, hablaba. Te contaba una historia apenas veías su frasco, con esas dos palomas de cristal suspendidas en vuelo, como si sellaran un pacto de amor en el aire. L'air du temps era poesía en forma de aroma. Clavel, rosa, durazno, clavo. Una mezcla que abrazaba, que calmaba, que protegía. Era el perfume de las madres, de las abuelas, de las mujeres que sabían decirlo justo en el momento perfecto, de quienes tenían manos suaves, ollas con comida caliente y un cajón lleno de recuerdos. Usarlo era como volver a los domingos sin apuros, al olor de café con leche en la cocina, al sonido del reloj de pared marcando las horas de una infancia feliz. Era un aroma suave,
clásico, sin estridencias, como esos abrazos que no se olvidan, como los besos en la frente antes de dormir. Era el perfume del hogar. Y por eso, aún hoy, sigue oliendo a lo más importante, la ternura que no se pierde. Número 15. Black Orchid. Black Orchid era rebeldía en su forma más elegante, una mezcla de jazmín, ylang-ylang y especias que no buscaba complacer, buscaba diferenciarse. Era el perfume de las que no se maquillaban para gustar, sino porque les daba placer. De aquellas que se pintaban las uñas de negro antes de que fuera moda, que usaban ropa heredada como si fuera alta costura, que escribían en libretas con dibujos y letras torcidas pero cargadas de verdad. Era un aroma oscuro, algo enigmático, pero también con una dulzura oculta que se dejaba sentir después, como esas personas que parecen distantes al principio, pero que, cuando se abren, te dejan ver un universo entero. Quien usaba Black Orchid no quería encajar, quería ser, a su manera, con sus luces y sus sombras. Era el perfume de las amigas distintas, de las confidentes profundas, de las que hablaban poco pero siempre tenían algo importante que decir. Un aroma con carácter, con alma, con memoria. Número 16. Isatis. Isatis era uno de esos perfumes que no necesitaban anunciarse. No llegaba con estruendo ni con excesos. Llegaba en silencio, se instalaba sin pedir permiso y se quedaba para siempre en la memoria. Su combinación de coco, mandarina y civeta lo hacía inesperado, único, diferente. Era el perfume de las mujeres discretas pero magnéticas, de aquellas que no dominaban una conversación, pero que todos querían escuchar, que sabían el poder de una pausa, de una mirada, de un gesto sutil. Isatis hablaba bajito, sí, pero con una convicción que no se podía ignorar. Era perfecto para quienes no buscaban llamar la atención, pero tampoco se escondían. Para quienes sabían que la elegancia no está en lo evidente, sino en los pequeños detalles. Era el tipo de fragancia que alguien olía y no decía nada. Hasta mucho después, cuando ya no estabas, y entonces preguntaba, ¿quién usaba ese perfume tan especial? Número 17. Fiji. Fiji era libertad. En cada nota, en cada rastro. Era ese perfume que olía a piel al sol, a brisa fresca por la tarde, a bicicleta bajando por una calle sin rumbo fijo, jazmín, galvano, sándalo. Una mezcla que no era ruidosa, pero que transmitía movimiento, espontaneidad y alegría. Lo usaban las mujeres que no querían sentirse atadas, las que llevaban vestidos de algodón, sandalias planas, cabello al viento. Fiji era el perfume de los días sin reloj, de los amores de verano, de las carcajadas que no se podían contener. Tenía algo de inocencia y algo de atrevimiento. Era natural, pero no por eso simple. Olía a planes que surgían sin aviso, a decisiones tomadas con el corazón, a despedidas sin drama. Fiji era para las que entendían que la vida se disfruta más cuando no se intenta controlarla tanto. Número 18. Cinnabario. Cinnabar era como una historia que se cuenta en voz baja, con la lámpara encendida y una manta sobre las piernas. Clavo, incienso, pachuli. Cada nota parecía esconder un secreto. Era cálido, envolvente, profundo. Como una novela que se abre con cuidado, con páginas que huelen a tinta vieja y emociones intensas. Este perfume no era para cualquiera. Lo usaban quienes no temían explorar el lado más misterioso de su personalidad. Mujeres que podían estar en silencio durante una cena y aún así, llenar el espacio con su presencia, que tenían algo de magia, de sabiduría, de intuición. Usar cinnabar era como llevar puesta una historia personal, una que no se contaba del todo, que se insinuaba, que se dejaba entrever. Era un aroma para los días de lluvia, para los encuentros que cambian cosas, para las conversaciones que no se olvidan. Y como todo lo que toca el alma, se quedaba más allá de la piel. Número 19. Cachet.
Cachette no buscaba deslumbrar, pero lo lograba igual. Era de esos perfumes que se quedaban grabados en la memoria sin hacer ruido. Su combinación de aldehídos, sándalo y almizcle le daba un aire limpio, sereno, casi terapéutico. Era el perfume de las etapas de transición, de los comienzos que dan un poco de miedo, pero también mucha ilusión. Lo usaban las chicas que acababan de entrar al mundo de los adultos, las que se ponían su primera blusa seria, su primer par de tacones discretos, su primer lápiz labial en tono nude. Cachette olía a entrevistas de trabajo, a cartas de aceptación, a horarios marcados en agenda. Era una fragancia que hablaba de madurez en proceso. De ese momento exacto donde se empieza a entender que crecer no es solo pagar cuentas, sino aprender a sostenerse sola, con dignidad, con temores, pero también con una sonrisa. Cachette era el perfume de quienes daban sus primeros pasos, y lo hacían con corazón. Número 20. Sweet Honesty. Sweet Honesty era dulzura en su forma más pura. Su aroma de azucena, vainilla y almizcle llegaba suave, como una caricia en el cuello. Era el primer perfume de muchas, ese que venía en una cajita modesta, acompañado de una crema o un labial en miniatura. Accesible, tierno, entrañable. No hacía falta una ocasión especial para usarlo. Bastaba una salida con amigas, un cumpleaños familiar, un paseo por la plaza. Era el perfume que estaba al alcance de todas, pero que para cada una significaba algo único. Lo llevaban las niñas que soñaban con ser grandes, y las adolescentes que aún escribían en diario, pero ya se ponían un poco de perfume antes de salir. Sweet Honesty era inocencia y esperanza. Era el aroma de los abrazos sinceros, de los amores platónicos, de las promesas que se hacían entre susurros. Usarlo era como envolver el corazón en papel celofán, porque no era solo una fragancia. Era el recuerdo de cómo empezábamos a descubrirnos. Porque en los años 80, el perfume no era solo un aroma, era parte de ti, parte de tu esencia. Un gesto silencioso que decía mucho más que las palabras. Cada frasco en el tocador era una elección consciente, un mensaje, un escudo, una caricia invisible. No se usaba solo para oler bien, se usaba para marcar un momento, para sellar un recuerdo, para dejar huella. Un perfume podía acompañarte a una primera cita, o quedarse impregnado en una carta que guardas aún hoy. Podía ser el regalo de alguien especial, o el primero que te compraste con tu propio dinero, y sin darte cuenta, se convertía en parte de tu historia. ¿Y tú? ¿Cuál de estos llevaste tú? ¿Cuál te recuerda a alguien que ya no está, pero que nunca se fue del todo? ¿O cuál aún conservas, en ese cajón que solo se abre en días de nostalgia? Déjamelo en los comentarios, porque este canal también es tuyo. Porque tus recuerdos, tus aromas, tus historias, son las que dan vida a todo esto. Y si este viaje aromático al pasado te hizo sonreír, emocionarte, o simplemente cerrar los ojos por un momento, suscríbete al canal Ayer se vivía mejor. Aquí revivimos lo que el tiempo no debe borrar. Porque hay recuerdos que no envejecen, hay aromas que no desaparecen, y hay épocas que merecen ser contadas una y otra vez. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima.